Actualmente usamos IA para todo. Responder ese correo de las 9 de la mañana sin sonar tan pasivo-agresivos, tomarnos fotos con nuestro personaje favorito o incluso preguntar si esa mancha que quedó después del postre es una alerta médica o solo son restos de comida. Con esto, era inevitable que la IA invadiera el aula universitaria. Según datos de la SEP, en una encuesta del 2025, resulta que 4 de cada 5 universitarios generan textos con inteligencia artificial. Y esto ha provocado que una pregunta incómoda cada vez tenga mayor peso. Si actualmente se pueden hacer ensayos, resúmenes y reportes, o prácticamente cualquier producto en la escuela, ¿aprendemos o simulamos aprender? Porque sí, todas y todos hemos hecho la broma de que la IA se va a agradar con nosotros por hacernos la tarea. Pero tal vez no es tan divertido cuando nos ponemos a pensar que eso mismo está diciendo la médica que nos atenderá mañana o el profesor que educará a nuestras hijas y a nuestros hijos. Para resolver esto, lo primero que tenemos que tener claro es que no es un problema nuevo. Lo que hoy se hace con inteligencia artificial, ayer se hacía con páginas que te entregan prácticamente la tarea terminada. Y antes de eso, cuando no teníamos internet en la palma de nuestra mano, se hacía con documentos que nadie iba a poder encontrar. Porque sí, cuando la IA responde, la universidad se delata como una institución que confundía el aprendizaje con la simulación. Pero, lejos de abandonar la IA, tenemos que encontrar la manera de implementar estas nuevas herramientas para afrontar esta coyuntura. Por esto es que hoy vengo a proponerles que tomemos dos medidas. Por un lado, mirar hacia la historia de la IA en busca de respuestas y por otro, usarla como herramienta para resolver este problema que ha estado presente en la educación universitaria desde su raíz. Comencemos por lo primero. A mediados del siglo pasado, las computadoras eran completamente diferentes a las que conocemos ahora. Ocupaban cuartos enteros, no tenían pantalla y se manejaban a través de teclados sumamente rudimentarios. Por aquel entonces, el lógico y matemático Alan Turing soñaba con máquinas que tuvieran la eficiencia del pensamiento humano. Y eso lo hizo plantearse la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Para resolverla, se dio cuenta que primero hay que responder algo más fundamental. ¿Cómo sabemos que los demás piensan? Véanlo de esta forma. Todas y todos sabemos lo que es pensar, sabemos lo que estamos pensando en este instante. Sin embargo, como no podemos leer mentes, ignoramos si las otras personas tienen este mundo interno con el que nosotros contamos. Hasta donde sabemos, las otras personas podrían ser parte de una simulación inducida en nosotros por un genio maligno, o incluso podrían ser zombies filosóficos que se comportan como si pensaran, pero que en realidad no lo hacen. Ahora, estas preguntas son sumamente interesantes cuando tienes mucho tiempo y pocas cosas de provecho por hacer, pero la verdad es que no vamos por la vida cuestionándonos si las otras personas piensan o no. En realidad, seguimos un principio pragmático al que hoy le llamaremos el principio del pato. Si grazna como pato, vuela como pato y se ve como un pato, no te hagas bolas, es un pato. Pues bueno, con los humanos y la inteligencia ocurre exactamente lo mismo. Nos damos cuenta de que las demás personas se comportan de forma inteligente, como las nuestras, y sabemos que están conformados por los mismos componentes biológicos que nosotros. Entonces, sería extraño dudar que fueran inteligentes, salvo cuando a lo mejor dicen que el calor es mejor que el frío. Ahí sí lo podríamos poner en duda. En fin, esto es lo que Turing planteó a partir de la prueba de Turing que de seguro han escuchado, con la cual buscaba llevar esta intuición sobre el pensamiento en los demás hacia el siguiente nivel. Porque él se preguntó, ¿qué tal si la conducta inteligente es lo importante y no importa si detrás hay neuronas o transistores? Piénsenlo de esta manera. Ustedes tienen una conversación, dos conversaciones, exclusivamente por texto y que duran el mismo tiempo.
Tienen la primera, saludan, les responden y luego llega la siguiente. Lo que no les dijeron es que al final deberán decidir con quién tuvieron la conversación, porque una fue con una máquina y otro con un ser humano. En los tiempos de Turing hubiera sido muy fácil identificar con quién se tuvo la conversación de la máquina y quién era el ser humano. Pero él planteaba que para el momento histórico en el que nosotros fuéramos incapaces de distinguir entre la opción A o la opción B, tendríamos que concluir que la inteligencia artificial y que esa máquina tenía pensamiento, era inteligente. Para ver la repercusión de este planteamiento, basta con que volteen a ver a su chatbot de preferencia. Pero particularmente quiero enfocarme en cómo es que fue de gran ayuda el hecho de que existieran también críticas. Porque muchas personas señalaban que el error de Turing era confundir la inteligencia con simplemente dar respuestas aparentemente correctas. Pueden pensar que, por ejemplo, una inteligencia artificial, la que ustedes quieran, les puede plantear cuáles son todas las obras del artista que decidan y aún así no sabe lo que se siente percibir el arte. Pues bueno, esto fue fundamental para replantear lo que entendemos al día de hoy por el pensamiento, la inteligencia y sí, el aprendizaje. Así que regresemos al aula. Retomemos la prueba de Turing, pero ahora, en vez de tener que decidir entre dos conversaciones, tomemos la posición de una profesora o un profesor de universidad. Nos entregaron un trabajo final de bioética médica y la cuestión es la siguiente. Ambos trabajos son perfectos. Sin embargo, uno fue hecho completamente por inteligencia artificial, sin que la persona que lo hizo esté enterada de lo más mínimo de lo que escribió, y el otro fue hecho por una persona que no utilizó IA porque no sabe utilizar esas herramientas. Si resulta que, como nos decía Turing, somos incapaces de distinguir cuál es un humano y cuál una máquina, nos enfrentamos ante dos verdades. Por un lado, si se puede hacer un trabajo perfecto sin saber del tema, no se está evaluando un aprendizaje profundo, porque esto es lo que hizo la universidad. Calificaba simulación, pero no un verdadero aprendizaje. Y por otro lado, si hoy se puede hacer un trabajo perfecto sin usar IA, se están desaprovechando habilidades indispensables que cada vez son más necesarias en el mundo académico y laboral. Pues bueno, esto ya no es solo una ficción. Resulta que según una investigación que se hizo en el 2025, en el que a 63 profesores de universidad se les hizo una prueba similar a las que les estoy planteando. Se les dieron textos generados por IA, textos generados por humanos y tenían que diferenciar. Resulta que solo diferenciaron con éxito 3 de cada 5 textos. Para que se den una idea, esto significa que si hubieran decidido arrojando una moneda, tan solo se hubieran equivocado un poquito más. Y esto fue hace un año, antes de todos los progresos que hemos tenido en los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Entonces, ante esto, y retomando la pregunta, si aprendemos o simulamos aprender, tenemos que entender que en cierto sentido sí hemos estado aprendiendo a utilizar herramientas nuevas y eso es bastante efectivo, pero hemos dejado de lado el aprendizaje profundo que busca cada una de las materias. Y además, la universidad ha dejado de lado el acompañar a las y los estudiantes en el proceso de familiarizarse con estas herramientas. Por esto es que yo propongo la siguiente vertiente, usar la IA como herramienta. Y aquí les planteo 3 puntos a los que yo he llegado en mi experiencia como alumno, como profesor, y que también están respaldadas por las mejores prácticas a nivel internacional. Tenemos que reaprender la IA, reubicar a la IA y restablecer el uso de la IA. Vayamos con el primer punto. Reaprender la IA. Por un lado, generando herramientas para docentes y una capacitación continua. No es necesario que sea el modelo de punta, sino que sea un buen punto de partida y que se les dé un acompañamiento en su implementación. Por otro lado, actividades para estudiantes que exijan usos generales de IA y aplicaciones particulares a su carrera.
Desde que yo estaba en la preparatoria, pertenecía a equipos de debate. Investigaciones que por aquel entonces nos tomaban semanas, al día de hoy yo las puedo hacer en un par de horas con inteligencia artificial. Por supuesto, poniendo los prompts adecuados y con un pensamiento crítico que hay que desarrollar. En segundo lugar, reubicar a la IA en el aula, como asistencia para docentes en planeación y evaluación. Cualquier persona que haya dado clases sabe que la primera limitante para cualquier creatividad de nuevas actividades es pensar cómo se va a calificar. Con la IA se pueden hacer cosas más estratégicas y buscar la forma de eficientizar tiempos y recursos. Y por otro lado, como una fuente de consulta y herramienta de trabajo para estudiantes. Como cualquier nueva tecnología, siempre el primer temor es si dará información correcta o no. Pero les puedo asegurar que desde el primer momento en el que se escribió la primera enciclopedia ya estaba desactualizada. Lo importante es desarrollar el pensamiento crítico y enseñar cómo es que se pueden generar las mejores preguntas para obtener buenas respuestas y además, pues, entender que se tiene que hacer en compañía de la profesora y el profesor. Por último, restablecer el uso de la IA, implementándola de forma transparente, porque ya basta de la simulación en la universidad, donde por años se ha planteado como si se pudieran hacer cosas que en realidad no se hacen. Hay que establecerla de forma transparente. 2. Reconociendo su alcance, siendo conscientes de cómo nos puede ayudar en las diferentes áreas. Y por último, planteando sus límites. Porque si algo es importante con la inteligencia artificial es que es una herramienta, pero jamás una sustituta de la humanidad. Y entonces, regresando a nuestra pregunta, ¿aprendemos o simulamos aprender? Con esta charla, yo lo que vine a plantear es que hay que sustituirla por una nueva. ¿Cómo aprender a partir de las herramientas con las que contamos para construir un mejor mañana? Muchísimas gracias.